Bueno, pues hoy estamos aquí en Radio Rendija, donde pones la mirada fija con una invitada muy especial que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es María José Pizarro, pero voy a dejar que ella misma se presente y nos cuente quién es. Bueno, aquí en Radio Rendija, feliz de estar con ustedes. Soy María José Pizarro, soy senadora de la República en estos momentos, soy mamá, madre de 2 hijas, soy artista, estudié joyería artística y bueno, pero me he dedicado más de 20 años al trabajo por la memoria, el activismo por la paz, a recorrer este país. Y bueno, también soy hija de Carlos Pizarro León Gómez y de Miriam Rodríguez, ambos militantes del M19. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema que de pronto la ha además tocado cercanamente, es el tema de las prisiones. Hoy vamos a comenzar con ese tema apretado, hacinado y muchas veces silenciado, que son las cárceles en Colombia. La política criminal es una de las principales herramientas que el Estado tiene como para combatir el delito y queremos escuchar cuál es su postura en general en términos amplios de cuál debería ser el eje principal de una nueva política criminal en este país. Pues bueno, lo primero es que hemos tenido una política criminal centrada casi que de manera preponderante en atacar los eslabones más débiles de la cadena, es decir, los expendedores, la gente que roba porque tiene necesidad, los campesinos, productores de coca, ¿no? Que siembran coca, los campesinos cocaleros o quienes siembran marihuana en territorios indígenas, en fin. Y nuestra posición ha sido cambiar el enfoque y atacar a los más altos o grandes eslabones de la cadena. Y yo creo que el ministro Zuna en su momento, que fue el primer ministro de este gobierno, creo que lo explicaba de una manera muy pedagógica que vale la pena repetir. Él decía asfixia para los grandes criminales, grandes capos del narcotráfico, grandes delincuentes y oxígeno precisamente para los eslabones más débiles de la cadena. Y a partir de allí, pues evidentemente se construía una política criminal que permitía redefinir el enfoque. Incluso hubo en algunos momentos una propuesta de ley de humanización carcelaria. Yo iba a ser ponente de ese proyecto de ley y ese proyecto finalmente nunca vio la luz, no fue anunciado a pesar de tener un mensaje de urgencia y nos dejó pues con una política criminal que es la que tenemos hasta ese momento y para enfrentar la situación en las cárceles, pues con lo que ya traíamos sin poder enfocarnos de una manera diferente, inclusive a una atención distinta y un enfoque distinto para quienes hoy están privados de la libertad o privadas de la libertad. Efectivamente, este gobierno ha avanzado en la incautación de coca, ¿no? Los niveles de incautación de coca son muy superiores a lo que tal vez a los índices que se tenían en el pasado. Han bajado casi todos los índices de violencia. Sin embargo, hay uno que permanece y que todo lo contrario aumenta y aumenta, que es precisamente la extorsión. Y eso pues nos está hablando también de un modus operandi distinto que están teniendo las estructuras criminales y que requiere una atención diferente. E incluso si nos fuéramos a la misma historia, podríamos ver que tenemos nuestro modelo de lucha es la doctrina del enemigo interno, casi que la lucha a los modelos contrainsurgentes, ¿no? Una doctrina contrainsurgente y no un modelo de seguridad que nos permita enfrentar con mayor éxito los retos que tenemos en este momento cuando hemos entrado en el tercer ciclo de la violencia en Colombia, que implica que tenemos inclusive transnacionales de la droga operando en nuestro territorio. Entonces, creo que tenemos que redefinir con mucha inteligencia, con mucho tino, con mucha conversación, una política de seguridad, pero también una política criminal que no se ensañe contra los eslabones más débiles y que sí permita atacar pues aquellos que son los grandes determinadores, los grandes operadores, por decirlo de alguna manera, de estas estructuras criminales. Otro de los problemas grandes que hemos nosotros analizado aquí en la emisora es que muchas de las personas en riesgo de criminalización han sido las principales personas que se encuentran hoy en día en las prisiones. Usted visita una cárcel del país el día de hoy y lo que encuentra son personas que están en riesgo de pobreza, en exclusión social y mujeres principalmente que han caído en la prisión
después de haber sido condenadas sin que haya habido de por medio un abogado que las haya acompañado y que les haya autorizado bien un proceso de acompañamiento en sus procesos penales. ¿A qué me refiero? A que los defensores públicos de la Defensoría del Pueblo muchas veces lo que suelen hacer es recomendarles a las mujeres no ir a juicio y, por ejemplo, aceptar los cargos para que no se vayan a arriesgar ellas a una condena mucho más larga. En cambio, más bien que acepten cargos y paguen alrededor de 3 o 5 años en vez de arriesgarse a una condena de 12 años. Eso es básicamente lo que se estudia al interior de las prisiones, mujeres privadas de la libertad que no contaron con una buena representación legal, un abogado o el defensor público terminó recomendándoles aceptar esos cargos. ¿Usted qué cree que podríamos hacer para fortalecer que las mujeres puedan acceder a una defensa y una justicia penal cuando son sindicadas o acusadas de algún delito? Pues bueno, lo primero es el nivel de, inclusive por términos educativos y por la situación misma de exclusión en la que se encuentran las mujeres, e incluso pues los eslabones más débiles que hablábamos, los jóvenes, pues las personas que llegan a las cárceles a engrosar, a hacinar estos espacios en unas condiciones de indefensión, pero incluso sin conocer cuáles son las herramientas legales que tienen. Tenemos una justicia que además está absolutamente colapsada y vemos además como inclusive quienes han cometido, por ejemplo, delitos ambientales gravísimos o quienes están alrededor inmersos en conductas de corrupción, de delitos contra la administración pública o delitos por ejemplo, por elusión y evasión de impuestos, que son delitos que nos golpean a todos por igual, pues terminan en unas condiciones carcelarias muy distintas a las que termina pues, la mayoría de gente que hoy está en un centro de reclusión. No solamente eso, sino la imposibilidad de muchos de acceder, o sea, muchos llevan inclusive años en centros de detención distintos a una cárcel, que son las URIs, bueno, estos centros de detención que supuestamente son transitorios y muchos llevan años en estos espacios. Todo esto pues lo que termina es generando la imposibilidad de que puedan acceder a la justicia, pero incluso cuando terminan ya en una condena, muchos han cumplido su condena hace años y ni siquiera han podido salir de la prisión. Quiere decir que no tenemos una correcta administración de la justicia en el sentido no de que no tengamos jueces comprometidos, muy seguramente los hay, muchos seguramente son personas que están buscando trabajar y cumplir sus responsabilidades con todo rigor, pero por supuesto ante la avalancha y al código penal además que tenemos, que es un código al que se le han hecho 60 reformas, todas con el objetivo de endurecer las penas, de ir quitando digamos mecanismos alternativos como la prisión domiciliaria, etcétera, y lo que van haciendo es condensar pues todas esas responsabilidades en quienes están impartiendo justicia. Entonces yo pienso que parte de las responsabilidades incluso están en el Congreso de la República, un Congreso de la República que y desde el Ejecutivo mismo han tomado decisiones que lo único que hacen es endurecer las penas para estos eslabones más débiles, la incapacidad misma incluso de quienes imparten la justicia de hacerlo con diligencia, de hacerlo con eficacia, de acercar la justicia a quienes hoy están privados de la libertad y pues finalmente un hacinamiento y unas condiciones carcelarias donde las mismas mujeres no pueden acceder a la justicia. Muchas de ellas pasan meses sin poder hablar con su abogado o de poder, muchas de ellas ni siquiera saben que hay avances normativos que les benefician e inclusive sus condiciones, en el caso de las mujeres, son mucho más difíciles a veces que las condiciones de los hombres. Yo estuve hace un tiempo en el Buen Pastor y hablaba con las mujeres privadas de la libertad allí y me decían que no habían podido recuperar las chazas, no habían podido recuperar inclusive dinámicas que existían al interior de las instituciones. Y el régimen de visitas seguía siendo el mismo de la pandemia. Habían pasado años después de la pandemia que los hombres se habían recuperado muchos de esas dinámicas previas a la pandemia, pero en cambio ellas ni siquiera habían podido recuperar en muchos casos la visita conyugal, la visita de sus hijos, que es aún más grave, que solamente podían ver a sus hijos muy corto tiempo, en unos lapsos muy grandes de tiempo, lo que pues evidentemente genera una ruptura aún mayor inclusive en sus familias. Creo que
Tenemos que empezar por mirar cuál es el Código Penal, realmente qué medidas pueden permitir un enfoque diferente de la forma en la que se imparte justicia, una justicia pues evidentemente restaurativa que busca que se pueda acceder a la verdad, sobre todo en los graves crímenes contra los derechos humanos. Hoy tenemos mecanismos de justicia que avanzan en ese sentido, pero también una justicia resocializadora y que evite la reincidencia, porque entonces lo que tenemos es personas que están entrando de manera recurrente a las cárceles, que no existen mecanismos para que ellos puedan, digamos, no terminar en un escenario peor de deterioro, sino todo lo contrario, incluso en estos espacios encontrar oportunidades. Y en Colombia tenemos modelos inclusive de sistemas o de instituciones penitenciarias que tengan un enfoque muy distinto al de solamente encerrar a las personas, sino brindarles mecanismos para que ellos puedan acceder a oportunidades y no terminar inmersos otra vez en estos ciclos de violencia, en estos ciclos delincuenciales. Y eso pasa por lo que se decide en el Congreso de la República, eso pasa por cómo se imparte la justicia en nuestro país, pero también por el número de jueces y la manera en la que se capacitan estos jueces y los abogados, defensores de oficio, para poder atender a personas que hoy no tienen ningún conocimiento sobre la justicia, sobre sus derechos y sobre la posibilidad de tener penas alternativas que permitan pues también ir depurando todo este asunto. ¿Construir más cárceles, si sí o no? ¿Y cómo resolver el problema de hacinamiento y mejorar las condiciones de derechos humanos al interior de las prisiones? Pues bueno, lo cierto es que exactamente existen candidatos que dicen cárceles, cárceles y cárceles, esto se va a solucionar construyendo cárceles. Lo cierto es que en los últimos años ha aumentado el número de cupos en las cárceles, es decir, hoy tenemos más cárceles y más cupos, pero eso tampoco ha solucionado ni el problema de hacinamiento ni el problema de seguridad. Eso es una realidad. Para construir más cárceles necesitaríamos una inversión de alrededor de 5.1 billones de pesos. Eso es más o menos lo que se estimaría para poder avanzar en proyectos de infraestructura que se han intentado hacer hasta ahora, pero además tendríamos que invertir más o menos 1.2 billones de pesos mensuales para el sostenimiento de estas instituciones e inclusive para el sostenimiento de las personas que están privadas de la libertad. Entonces estaríamos hablando de una inversión de recursos inmensos que hasta ahora tampoco ha demostrado que permita solventar los problemas de seguridad que tenemos y atender un problema de hacinamiento que hoy, a pesar de que se ha triplicado entre 1991 y el 2021 la capacidad del sistema penitenciario, pues hoy el hacinamiento supera el 50%. Eso yo creo que tendría que decirnos y señalarnos si tal vez esa es la ruta correcta, y nosotros creemos que no. Por eso planteábamos un modelo diferente, que enfocado muy fuertemente en la resocialización, en impedir y en generar oportunidades para que la gente pueda salir de estas dinámicas de violencia. También, pues evidentemente, robustecer el sistema de justicia. Hoy tenemos unos índices de impunidad altísimos, y los índices de impunidad, pues precisamente sea porque no tenemos de manera oportuna una justicia que atienda esta situación. Tenemos que trabajar muy fuertemente por que las URIs cumplan la función que tienen, que son centros temporales y no centros donde la gente tiene que estar 2 años, además en condiciones que no les permiten ni siquiera a quienes están al cuidado de estos espacios hacer su trabajo de manera efectiva y de manera humana. Evidentemente hay que generar todo un mecanismo para evitar que desde las cárceles se continúe impartiendo las órdenes de la delincuencia. Hay que encontrar mecanismos muy fuertes para que las cárceles no sean centros de operación de las estructuras criminales. Eso yo creo que ya tenemos ejemplos y ejemplos de cómo han funcionado las cárceles como centros de operaciones precisamente de este tipo de estructuras, y por supuesto pues proponer mecanismos que, como lo decíamos, prevalezca la condición humana de quienes están privadas de las personas que están privadas de la libertad, que se le otorguen ese tipo de mecanismos, que tengamos una justicia restaurativa, pero también una justicia reparadora, y una justicia que les permita a ellos, y un mecanismo carcelario que les permita a ellos una resocialización efectiva. ¿Qué le dice usted a esos contrincantes como una Claudia López o María Fernanda Cabal, que han estado prometiendo cárceles y construir más prisiones si fueran a llegar a la presidencia?
Pues que creo que están copiando un modelo como el modelo de Bukele, frente al cual pues evidentemente hay unos índices de seguridad que han mejorado en El Salvador, pero que sin embargo tiene unos costos en derechos humanos muy muy fuertes, que creo que el país no tiene que copiar experiencias de otros países, que puede tener un modelo carcelario que se ajuste a la realidad colombiana, que tenga una mirada humana, pero también que tenga una mirada firme en contra de la delincuencia y el crimen, y que todo esto se puede construir de manera inclusive mucho más creativa. Yo no entiendo por qué las salidas casi de copia siempre del poder en nuestro país, o de quienes buscan alcanzar el poder sin ser capaces de mirar con mucha más determinación un problema que nosotros tenemos y que además nos diferencia de otras naciones, incluso del modelo de lucha contra las drogas. Si nosotros tenemos una mirada distinta sobre el modelo de lucha contra las drogas, que ha demostrado ser completamente inefectivo. Es más, cuando dimos el debate para la regularización del cannabis de uso adulto, hacíamos cuentas de cuánto hemos invertido, no solamente nosotros como nación, 80 billones de pesos, sino los Estados Unidos, trillones de dólares en el mundo para combatir las drogas, y lo cierto es que ni ha disminuido la producción, ni ha disminuido el consumo. Al contrario, han crecido las redes y las rutas del narcotráfico, sin que eso pues haya impactado de manera positiva a las naciones, sobre todo a las naciones productoras, que nos llevamos la peor parte en una lucha contra las drogas que es fracasada, y que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en todos los niveles, en los niveles más bajos, porque son las personas que son cooptadas para el microtráfico. Evidentemente los jóvenes que quedan también inmersos en estas redes de transporte de la droga, y finalmente pues los grandes capos que alimentan también las estructuras armadas de nuestro país, que cada vez están más vinculadas al negocio del narcotráfico y no pues digamos a los orígenes que habían tenido en los años 60, 70, en los cuales surgieron, que tenían un carácter mucho más político, y cada vez esta lectura política se ha venido desdibujando. Entonces tenemos que revisar nuestro modelo de lucha contra las drogas, y si el modelo que se nos ha impuesto es el modelo que realmente le sirve al país, sin desconocer que necesitamos un modelo de justicia, de investigación y mucha más inteligencia en el país. A veces no basta con poner pie de fuerza en las calles, que es la solución que creo que le escuchaba a Claudia López inclusive esta semana. Todo lo que piden los alcaldes es más policía, es más policía. A lo mejor necesitamos más inteligencia, que se pueda detectar, por ejemplo, cómo llegan y operan las mafias albanesas o las mafias mexicanas en nuestro país, cuáles son las redes de comunicación que existen entre las estructuras criminales, cómo están operando estas estructuras criminales. Y yo creo que yo fortalecería más la inteligencia que la salida meramente punitivista. Ya nos vamos aquí acercando al final del programa. Antes sí quisiéramos preguntarle y hablarle un poquito sobre la Ley de Utilidad Pública. Como usted sabe, esta ley fue promulgada en el año 2023, fue objetada por el presidente Duque, quien no quiso firmarla para que se convirtiera en ley en ese momento, y fue el gobierno del presidente Gustavo Petro el que finalmente la firmó y se promulgó en el año 2023, es decir, llevamos desde el 8 de marzo alrededor de 2 años y un poco más de implementación de la ley. Esta es una ley que le permitirá a alrededor de 4.000 mujeres que se encuentran privadas de la libertad adentro de los muros acceder a un beneficio, que es el beneficio de la Ley de Utilidad Pública, que es prestar un servicio social en alguna organización gubernamental o no gubernamental, y redimir su pena en mucho más poco tiempo. Es decir, una mujer que está condenada, por ejemplo, a 7 años, si trabaja durante una semana 20 horas, puede redimir o terminar pagando su pena aproximadamente en 1 año y medio. Y además conectarse con la sociedad. Sin embargo, esta ley tiene algunos problemas, y es que la mujer, además de ser pues una mujer cuidadora, puede trabajar y estudiar, pero además de todo tiene que pagar su pena en una organización, generando de nuevo una sobrecarga, digamos, de trabajo, de cuidado, que digamos la ley no previó en ese momento. Mi pregunta son dos. Por un lado, es si usted como congresista recibiría o firmaría un convenio con el Ministerio de Justicia para recibir dentro de su equipo a una mujer que pueda prestar un servicio social con usted. Esto no lo ha hecho ninguna persona. Nosotros le hemos insistido a concejales y congresistas que lo hagan, porque también son parte pues del Estado y lo podrían llegar a hacer. Y lo otro es qué políticas implementaría usted para apoyar todo el proceso de resocialización de las mujeres privadas de la libertad.
Pues bueno, como lo hemos dicho, en todos los espacios se requiere la convergencia de distintos actores de la sociedad. Por supuesto que aquí el trabajo que puedan hacer empresarios y empresarias, es decir, la cadena productiva de nuestro país es fundamental porque les permitiría incluso irse incorporando laboralmente al mercado, y esto es fundamental para una madre que es cabeza de hogar, que a lo mejor no ha tenido la posibilidad de estudiar, que se encuentra pues en una situación, en una condición de vulnerabilidad muy alta. Muchas de las mujeres además inclusive desconocen que son cabeza de familia, porque confundimos y creemos que ser madre soltera es ser cabeza de familia, y resulta que ser madre soltera es que no tienes, digamos, una red de apoyo en términos de tu pareja, y ser madre cabeza de familia puedes tú inclusive el padre existir o la familia existir, pero en cambio tú tienes la carga mayoritaria en tu hogar, y eso pues por supuesto esa comprensión que no siempre ha sido muy clara. Muchas mujeres de entrada dicen yo no aplico porque existe el papá de mi hija, porque existe una red de apoyo, y desconociendo cuál es el significado real de ser una madre cabeza de hogar. En segundo lugar, como lo decía, pues existe una responsabilidad que tenemos quienes hacemos parte del Estado. Yo no tendría ningún problema, y al contrario, ojalá pudiésemos habilitar el mecanismo con temblores o con otras organizaciones para que pudiese llegar una o algunas mujeres a trabajar con nosotras y poder incluso enseñarles cómo es el funcionamiento del Estado, del Congreso de la República. Yo lo he dicho muchas veces que el trabajo de un congresista no se aprende sino siendo congresista. Tú puedes estudiar administración pública para poder ser alcalde o alcaldesa, pero ser congresista requiere que tú estés allí en el lugar, y hay toda una serie de aprendizajes que serían valiosísimos para una mujer en términos de comprender inclusive su propio lugar y cómo funciona el estado al que ella pertenece. Así que sería maravilloso poder trabajar con alguna de ellas. Yo creo que son mujeres capacitadas para muchas cosas, e inclusive para el trabajo con las comunidades, que es un trabajo imprescindible que hacemos quienes estamos defendiendo los intereses de la sociedad colombiana, y defender esos intereses no se puede hacer de manera desconectada al trabajo y al diálogo con las comunidades y con los territorios, y ellas son conocedoras de los territorios y de las comunidades. Así que por mí sería maravilloso. Creo que esta ley es una de las leyes más bonitas, además, que se han tenido, con un enfoque claro de género, con ya no solamente acciones afirmativas, sino la posibilidad de que las mujeres puedan no dejar a sus hijas bajo el cuidado de otros, una carga familiar que muchas veces les queda a las abuelas, a las familiares, que tienen unas cargas adicionales que les permite a ellas mantener esas relaciones familiares que son tan importantes, que no es una ley no solamente pensada para las mujeres que han cometido algún delito, que además no son delitos graves, son delitos menores, que puedan tener penas alternativas, que puedan hacerlo en sus casas, que puedan trabajar, en fin, etcétera, sino que es una ley pensada también en la niñez, y eso es fundamental. Quienes hemos visitado las cárceles sabemos las dificultades que eso implica para toda la red familiar, pero además aquellos niños que han nacido inclusive en las cárceles, que rápidamente son entregados a otros miembros de la familia y que luego sufren otro tipo de abusos y otro tipo de circunstancias que van en detrimento de su salud y de su vida. Así que en mi criterio es una ley que además debe ser fortalecida, aclarada, que requiere promoción, que requiere que en las cárceles se hagan jornadas pedagógicas que no se están haciendo, y por eso tenemos el número tan bajo de mujeres, 14 en Bogotá, si no estoy mal, alrededor de 150 mujeres en el país que han podido acceder a estos beneficios. Una ley que lleva ya 3 años de haber sido promulgada y que sin embargo no ha permitido que las mujeres puedan acceder, inclusive espacios de pedagogía para los jueces que imparten justicia y que toman este tipo de decisiones, de entender que ellas pueden ser beneficiarias y que por lo tanto se puede dar una mirada distinta sobre la misma condición de estas mujeres que están privadas de la libertad. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Radio Rendija. Queremos invitarla a que se despida, invite a sus oyentes, a nuestros oyentes, a lo que quiera decirles usted. Pues bueno, sin desconocer que quien ha cometido un crimen tiene que pagar una pena,
tiene que pagar por sus delitos cometidos. Lo cierto es que esta sociedad ha considerado que las personas que se encuentran privadas de la libertad no son seres humanos, que no tienen ningún derecho, un derecho a la alimentación digna, un lugar el derecho a un lugar donde dormir, que muchos están en condiciones realmente muy difíciles, los sobrecostos incluso que implica para una persona acceder a un mínimo espacio para dormir, lo que eso implica para sus familiares. Yo creo que hemos tenido un modelo fallido, y no solamente porque lo diga la Corte Constitucional cuando lo declaró como un estado de cosas inconstitucional, sino porque cualquiera que visite una cárcel en el país se da cuenta de las realmente muy difíciles condiciones en las que se encuentran estas personas privadas de la libertad. Así que para ustedes y para las personas que se encuentran privadas de la libertad, un mensaje en el sentido de que se puede trabajar por una política penal diferente, por un código penal diferente, que podemos actualizar muchas cosas, que se pueden revisar muchas cosas, pero que no lo vamos a hacer si lo único que prevalece son posturas, sobre todo posturas de derecha, que buscan es generar y ahondar en las condiciones inhumanas en las que se encuentran miles de personas en nuestro país. Una reflexión para este gobierno: la página que antes nos permitía ver con toda claridad cuántas personas estaban privadas de la libertad, en dónde, en qué espacios, se encuentra completamente desactualizada. Yo creo que esa es una información que debe estar abierta al público, para las organizaciones, para que puedan hacer cada vez mejor su trabajo. Y por supuesto, como lo dijimos, nosotros creemos en un modelo de justicia y en un modelo carcelario completamente diferente, donde primen, y ya lo dije a lo largo de toda la entrevista, la resocialización, la justicia restaurativa, la verdad, y por supuesto la posibilidad de que se puedan acceder a mecanismos que permitan que la gente no tenga que vivir este viacrucis y sufrirlo en familia, y además salir en peores condiciones de las que entró. Esa es nuestra visión sobre una situación que afecta hoy a miles de colombianos y de colombianas, entendiendo que la justicia debe impartirse y que quienes cometen un crimen tienen que pagar por ello. Radio Rendija, donde pones la mirada fija.